Hola, en este video vas a estudiar el verbo to do. Este verbo es muy importante en inglés, ya que juega de dos maneras. La primera, como verbo normal, su significado es hacer. Y la segunda, como verbo auxiliar. Como verbo auxiliar no tiene significado. En este video vamos a hablar acerca de la construcción y conjugación de este verbo en el pasado simple y en el pasado perfecto. Como puedes ver acá en la tabla de verbos donde estoy señalando, vamos a iniciar con la conjugación del verbo. En infinitivo lo encuentras to do y doing. Esto se debe a que en inglés hay tres formas de usar el infinitivo. Si no sabes esto y lo quieres estudiar o lo quieres repasar, te invito a ver el video del infinitivo aquí en el canal. Igualmente, revisa la descripción de este video. En presente simple, la conjugación es do y does. En pasado simple, did. En pasado participio, done. Y en gerundio, doing. Y así se vería el verbo en la tabla. Ahora, vamos a ver unos tips antes de continuar a la primera parte. Ahora, el primer tip es que vas a usar el auxiliar do y does para el presente y did para el pasado, ¿listo? Es decir, color naranja porque es el tema de este video. Ahora, como te dije anteriormente, no tienen significado. Entonces, ¿qué hacen? El do y el does los usas siempre en el presente simple y el did en el pasado simple. Entonces, lo que hacen es que nos ayudan a formar y a identificar las interrogaciones y negaciones en el presente simple y en el pasado simple. Por ejemplo, si dices I don't know, yo no sé, lo estás diciendo en presente simple, es decir que este don't es el auxiliar y te indica que está en presente. Si fuéramos a decir yo no sabía, I didn't know, este didn't estaría en color naranja porque nos indica que está en pasado simple. Y finalmente, el cuarto tip es que no lo usas con otros auxiliares, ¿listo? No lo combinas ni nada, ¿listo? Ahora, por ejemplo, el auxiliar have, él mismo hace sus preguntas y se niega con el haven't o con el hasn't, ¿listo? ¿Por qué? Porque este habla de los tiempos perfectos. El auxiliar be, en su forma de estar, se niega cuando dices I'm not, aren't, isn't, o cuando estás hablando en pasado wasn't, listo, y con este forma los tiempos continuos, listo, y tampoco continuos, y tampoco lo vas a usar con el will o con otros modales, listo. Hay una excepción, listo, el modal, bueno, no es un modal puro, pero to have, que es el tener que. Acá con este si usas el auxiliar do, listo. Y esos son los tips. Ahora sí, vamos a ver la primera parte, pasado afirmativo, negativo e interrogativo. Ahora, como ya vimos en la tabla, vamos a usar la tercera columna, el pasado simple. Es decir, que vamos a usar la conjugación did. En español, yo hice. I did. Si fueras a negarla, I didn't. Y como vimos en el ejemplo con el verbo no, acá colocamos el verbo do. ¿Listo? Y si fuéramos a hacer una pregunta, did I do, el complemento y cierras. ¿Listo? En español colocamos el no acá. Y aquí en inglés usamos el auxiliar y luego el verbo. Tú hiciste. You did. La negación. You didn't do. Y la pregunta,
did you, do, el complemento y cierras. Él hizo, he did, la negación, he didn't, él no hizo, do, y la pregunta, did he do, vuelve otra vez el verbo, su forma normal y cierras después del complemento. Ella hizo, she did, la negación, she didn't. Recuerda, puedes usar did not, el verbo normal, do, y listo. La pregunta, did she do? Recuerda, no usas el does, el verbo vuelve en su forma normal porque estás usando el auxiliar did. Eso hizo para cosas, animales, temas. It did, la negación, it didn't, do, la pregunta, did it, do, y cierras después del complemento. Ustedes hicieron, es exactamente igual a tú hiciste. ¿Cómo sabes la diferencia? Por el contexto. ¿Están hablando en singular o están hablando en plural? Realmente es muy fácil. Nosotros o nosotras hicimos. We did. La negación, we didn't do. Vamos acá. La pregunta, did we do? El complemento que le queramos dar y cerramos la pregunta. Ellos o ellas hicieron. They did. La negación, they didn't. O puedes usar they did not. Do, el verbo. Y la pregunta, did they do, el complemento y cierras. Y así se vería la conjugación del verbo hacer en pasado simple. ¿Listo? Acá vimos afirmativo, negativo e interrogativo. Ahora vamos a hacer unos ejemplos. Yo hice mi tarea. En inglés, I did my homework. ¿Listo? Si quiero hacer la negación, I didn't do my homework. ¿Listo? Y como vimos ahorita, este did es la forma en pasado simple de este do que está acá en presente. ¿Listo? Pero ¿qué lo vuelve pasado? El auxiliar. ¿Listo? Acá está. Vuelve a su forma del presente y ya lo tendríamos. La pregunta, usas el auxiliar, did I do my homework? Y pasa exactamente lo mismo. Este did me indica que estoy hablando en pasado, es decir, que en pasado color naranja, es decir, que este verbo quedaría en pasado, lo vuelve pasado, vuelve a su forma normal, pero queda en pasado por el auxiliar, ¿listo? Ahora, tú hiciste el reporte. You did the report. Si estuvieras negando, you didn't do the report. Lo mismo que estábamos viendo ahorita. Y la pregunta es exactamente igual. Él hizo ejercicio. He did exercise. ¿Listo? Si estuviéramos haciendo la negación, usamos el didn't y luego el do. Ella no hizo yoga. She didn't. Usamos la negación, el auxiliar, el verbo normal, do, y luego yoga. ¿Listo? Eso no hizo un buen trabajo. Supongamos que es una máquina. It didn't do a good job. ¿Listo? Ustedes no. Ahora acá vamos a hacer un ejemplo diferente con otro verbo diferente. Ustedes no jugaron el partido. En inglés, you didn't, estás hablando en pasado. Ahora el verbo jugar, play, en su forma normal. Ahí tienes, ustedes no jugaron the game. ¿Listo? El juego. Si fuéramos a hacer la pregunta, diríamos, hey, did you play
the game y cierras. Si vas a contestar, corto, yes. Como nos están preguntando, a ustedes seríamos nosotros, we did. Nosotros sí jugamos. Si estuviéramos negando, no. Esperen, subo esto para que vean mejor. No, we didn't. Y así sería la respuesta negativa. Nosotros no escribimos el libro. ¿Listo? En inglés, we didn't, la negación, o vamos a hacerla we did not write the book. ¿Listo? Y finalmente, ellos o ellas no trabajaron. No trabajaron. They did not work. Supongamos que hoy. Today. Y así serían los ejemplos de lo que estábamos viendo ahorita. Espero te haya quedado muy claro el uso del pasado simple con el verbo to do y el auxiliar to do. ¿Listo? Ahora vamos a hacerlo en pasado perfecto. Para el pasado perfecto necesitamos dos verbos. ¿Listo? Infinitivo color azul y necesitamos el auxiliar to have en su forma de haber. ¿Por qué? Porque con este se crean los tiempos perfectos. Y necesitamos el verbo to do en su forma de hacer. ¿Listo? Ahora, vamos a necesitar el pasado simple, color naranja, had, y vamos a necesitar el pasado participio, color verde, aquí, done. ¿Listo? Ahora, el ejemplo de la conjugación. Yo había hecho. I had, yo había, done. I have done, yo había hecho. Si fuéramos a hacer la negación, se niega el auxiliar hadn't. I hadn't, yo no había hecho. Done. Y la pregunta inicia con el had y cierras. ¿Listo? Ahora, si te das cuenta antes de continuar, el participio en español para todos es hecho. ¿Listo? Para todos. Ya sea en presente o en pasado, el participio siempre es igual. Lo mismo pasa en inglés. Entonces, este había es la conjugación del verbo haber en pasado. ¿Listo? En presente sería yo he. Acá en inglés, este había es had y el participio en español hecho iría en verde y en inglés también done. ¿Listo? Ahora continuemos. Tú habías hecho. You had done. La negación. You hadn't done. Y la pregunta, inicias con el had you done, le das el complemento y cierras. ¿Listo? Él había hecho. He had done. La negación. He hadn't done. Y la pregunta, had he done, el complemento y cierras. Bajemos un poco, listo. Ella había hecho. She had done. Listo, la negación hadn't y luego la pregunta inicias con had. Eso había hecho. It had done. Ustedes habían hecho. You had done. Recuerda lo que te dije arriba, que con el pronombre personal to es exactamente igual. You have done, igualito. Lo único, vamos a copiar y pegar. La única diferencia la sacas por el contexto, singular o plural. ¿Listo? Nosotros o nosotras habíamos hecho. We had
done. Ellos habían hecho o ellas habían hecho. They had done. De nuevo la pregunta, perdón, la negación. They hadn't. Listo. Done. Y la pregunta, had they done, le das el complemento que quieras y cierras. Y así se vería la conjugación del verbo to do en pasado perfecto. ¿Listo? Recuerda que siempre tienes que usar el auxiliar have. ¿Listo? En haber, en pasado perfecto, en presente perfecto, los perfectos continuos. ¿Listo? Al igual que en futuro. Listo. Ahora, vamos a hacer unos ejemplos. Acá vamos a necesitar 3 verbos, 4 verbos para que nos quede mejor. En infinitivo en azul. Entonces, vamos a traer estos que trabajamos ahorita. Listo. Y los pegamos acá. Listo. Ahora, necesitamos también acá, vamos a colocarlo en color naranja y acá en color verde el pasado participio. Vamos a hacer otro ejemplo con el verbo to read, leer. ¿Listo? Entonces la conjugación de ese en presente sería read y para tercera persona al singular, reads, colocas la S. En pasado, read, como el color, participio read y reading para el gerundio. Pero en este caso vamos a usar solamente este, ¿listo? En color verde, el red. Y finalmente vamos a usar to play. ¿Listo? Entonces vamos a usar el participio acá, played. ¿Listo? Color verde. Ahora, siempre que quieras sacar el pasado participio de un verbo, haz la conjugación del verbo haber, de este que estoy señalando acá. En presente yo he trabajado, tú has trabajado, trabajado, el pasado de trabajar, el pasado participio. Y lo puedes hacer también en pasado perfecto. Yo había trabajado, él había trabajado. ¿Listo? Siempre va a ser exactamente el mismo. Ahora sí veamos los ejemplos. Por ejemplo, yo había hecho ejercicio. En inglés, I had done exercise. ¿Listo? Ya lo tenemos. Tú habías leído el participio de leer, el libro. En inglés, you had read the book. ¿Listo? Él no había trabajado en el proyecto. En inglés, he hadn't, recuerda que se niega el auxiliar, have, en pasado hadn't, he hadn't worked on the project. ¿Listo? Ella había jugado tenis. En inglés, she had played, de nuevo el participio tenis. Eso había escrito, hacemos otro verbo, escrito el documento. En inglés, it es una máquina, it had, pasado participio, written the document. ¿Listo? Ustedes no habían tenido una relación. Por ejemplo, you hadn't, el pasado, had, el pasado participio de tener, a relationship. Listo, acá tenemos este ejemplo. Nosotros habíamos hecho
el almuerzo. En inglés, we had made lunch. Listo. Y finalmente, ellos o ellas habían leído, pues vamos a usar ese verbo de arriba, habían leído el papel. En inglés, they had, el auxiliar en pasado, read a paper. Y listo, así sería la conjugación con el auxiliar do en pasado perfecto. Igual hicimos otros ejemplos para que te haya quedado más claro. Eso sería todo. Finalmente, acá te dejo acá algo que es importante para mí, un vocabulary, que es subscribe, like and share. Listo. Esto me ayuda muchísimo. Te lo dejo ahí y finalmente no olvides mirar la descripción de este video y nos vemos en otra oportunidad. Listo. Bye.